Bienvenidos de nuevo a su hogar, a nuestro canal, ese espacio donde la pasión por el entretenimiento turco cobra vida y donde siempre les traemos las noticias más frescas, jugosas y sobre todo, exclusivas del fascinante mundo del espectáculo. Hoy, como el título de este vídeo ya les ha adelantado y estoy seguro de que ha causado revuelo y cosquilleo en sus corazones, tenemos una noticia que ha estado en boca de todos, un encuentro muy esperado y que ha generado una expectativa que casi podíamos palpar en el aire. Sí, amigos. Al fin, después de meses, quizás años de especulaciones, silencios y un torbellino de rumores, Halil İbrahim Ceylan ha hablado. Y no solo ha hablado, sino que ha compartido detalles de su conversación con la talentosísima Esra Turkoglu. Así es. Después de todo el revuelo mediático, las conjeturas infundadas y las interpretaciones de cada gesto y cada palabra, parece que hemos llegado a un punto de claridad, o al menos a una versión de los hechos contada directamente por uno de los protagonistas. Un protagonista que ha decidido romper el silencio. Prepárense, abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar cada detalle, cada matiz de esta conversación que promete ser absolutamente clave para entender lo que ha pasado y, lo que es aún más emocionante, lo que pasará con estos dos talentosos y queridos actores. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan candente y que tanto nos apasiona, quiero recordarles algo de vital importancia, algo que nos ayuda a crecer y a seguir brindándoles contenido de calidad. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo que ven por ahí, ese que dice suscribirse, y no olviden activar esa pequeña campanita que les aparecerá. Al activarla se asegurarán de que no se pierden ni una sola de nuestras actualizaciones, ni uno solo de nuestros vídeos. Créanme, con la cantidad de primicias y análisis que traemos no querrán quedarse fuera de nada. Ser parte de nuestra comunidad es la mejor manera de estar siempre al día. Como les decía, el gran tema que hoy nos ocupa, el que ha puesto a todos a especular y a analizar cada palabra, es la esperada declaración de Halil İbrahim Ceylan acerca de su relación, o la ausencia de ella, con Esra Turkoglu. Todos recordamos con una intensidad casi palpable la química explosiva que emanaba de ellos en cada escena de Emanet. Esa conexión, esa magia que traspasó la pantalla para cautivar a millones de sus fans, se convirtió en un imán irresistible. Las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ellos fueron intensas, persistentes y, lo que es más importante, alimentadas por una avalancha de pruebas que los fans parecían encontrar en cada esquina: fotos compartidas, interacciones en redes sociales y, por supuesto, el profundo deseo de los seguidores de verlos juntos, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Sin embargo, las cosas se tornaron un poco confusas, especialmente cuando las noticias de una supuesta ruptura, un distanciamiento o simplemente un silencio prolongado empezaron a circular como reguero de pólvora. ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo una relación sentimental como muchos soñaban? ¿Por qué tanto silencio, tanta evasión? Bueno, parece que Halil İbrahim Ceylan, respondiendo a la inmensa presión y al cariño de sus seguidores, ha decidido romper ese muro de misterio y ofrecernos, al fin, su versión de los hechos, su verdad. Según lo que se ha reportado, y lo que él mismo ha compartido en declaraciones recientes, la conversación que tuvo con Esra Turkoglu no fue, en el sentido tradicional que muchos imaginaban, una reconciliación, sino más bien un momento de aclaración, un espacio para poner las cosas en su sitio, para definir los contornos de su relación. Y esto es absolutamente crucial, porque las versiones que manejábamos hasta ahora eran muchas, contradictorias y, a menudo, fruto de la imaginación colectiva. Lo que Halil ha enfatizado, y esto es de suma importancia, es que, más allá de lo que se especulaba en la prensa y se tejía en las redes sociales, siempre ha existido un profundo respeto mutuo entre él y Esra. Él menciona, y lo hace con una sinceridad que desarma, que a pesar de los rumores incesantes, de la presión externa y de las expectativas creadas, su relación con Esra siempre ha estado marcada, sobre todo, por el profesionalismo y por una amistad genuina. Y ojo, porque esto es algo que debemos valorar enormemente, especialmente en el vertiginoso y a menudo volátil mundo del espectáculo. Mantener una amistad sincera y un respeto profesional intactos, especialmente después de haber compartido un proyecto tan intenso y emocional como Emanet, no es, ni mucho menos, una tarea fácil. Requiere madurez, entendimiento y una comunicación abierta. Halil ha sido sorprendentemente transparente, y esto es algo que se agradece en un mundo donde la ambigüedad es a menudo la norma. Él ha sido claro al decir que, si bien existí a una admiración mutua entre ellos, y que ambos disfrutaban enormemente trabajar juntos, la idea de una relación romántica formal
de un noviazgo en el sentido más estricto, nunca llegó a materializarse. Él ha sido enfático e inequívoco en que lo que existía era una conexión muy especial a nivel profesional y sí, también personal, pero no al nivel de intensidad romántica que muchos fans deseaban o creían ver. Y esta aclaración, viene a poner un poco de orden, quizás incluso de paz, en el caos de información que se ha generado alrededor de su vínculo. A veces, y esto es una observación muy acertada por su parte, la línea entre la ficción y la realidad se difumina tanto en la mente de los espectadores, que se crea una expectativa casi inamovible, una esperanza que los propios actores, por más que se esfuercen, no pueden cumplir sin romper con su propia verdad. Y parece que eso fue en gran medida lo que sucedió en este caso. La fuerza de la ficción y la química en pantalla crearon un monstruo de expectativas que la realidad no podía abarcar. Además, Ali ha hecho hincapié, y esto es un punto fundamental para entender su postura y la de Sla, en la importancia de respetar la privacidad de cada uno. Somos conscientes, y él lo sabe perfectamente, de que como figuras públicas, están expuestos a un escrutinio constante, a miradas que no se detienen. Pero, y aquí reside la clave, también tienen derecho a su vida privada, a su espacio personal, a tomar sus propias decisiones y a vivir sus relaciones, sean del tipo que sean, lejos de los focos, lejos del ruido mediático. Y esta conversación con Sla, según sus propias palabras, fue precisamente un acto de reafirmación de esos límites, un compromiso para asegurar que la amistad y el respeto profesional continúen floreciendo, libres de las presiones y las distorsiones de las especulaciones. Lo que me parece particularmente admirable y digno de destacar de esta declaración es que Ali no ha buscado culpar a nadie. No ha atacado a la prensa, no ha señalado con el dedo a los fans, no ha lanzado indirectas a nadie. Simplemente ha expuesto su punto de vista con una calma encomiable y una madurez que desarma. Ha reconocido con una humildad que se agradece que la intensidad del proyecto, la conexión que forjaron en pantalla y la química tan palpable generaron un cariño muy grande por parte del público, y que entiende perfectamente desde una perspectiva empática, porque se crearon esas expectativas. Pero también ha dejado meridianamente claro que la realidad, la vida fuera de cámara, es otra. Y esto, creo firmemente, es un mensaje muy importante para todos nosotros, como seguidores y como parte de esta gran comunidad que amamos las telenovelas turcas. Debemos aprender a separar la fantasía de la realidad, a disfrutar de la magia de la ficción sin proyectarla de manera irreflexiva sobre la vida privada de los artistas. Debemos aprender a apoyar a nuestros artistas por su talento innegable, por su arte, sin imponerles nuestras propias expectativas sobre cómo deben ser sus vidas personales. Otro punto que Ali ha tocado, aunque quizás de forma sutil, pero cargada de significado, es la posibilidad de haber trabajado juntos en el futuro. Al afirmar categóricamente que el respeto y la amistad continúan, está, de hecho, dejando la puerta abierta a que profesionalmente sus caminos vuelvan a cruzarse. Y esto, amigos míos, es una gran noticia para todos los fans de Emanet, para todos aquellos que disfrutamos y nos emocionamos con su química en pantalla. Imaginen por un momento verlos juntos de nuevo, en un nuevo proyecto, con esta madurez recién adquirida, con este entendimiento mutuo fortalecido. Sería absolutamente fantástico. Pero, y lo recalco para evitar nuevas especulaciones, esto sería siempre desde una perspectiva profesional, manteniendo siempre la más absoluta claridad sobre la naturaleza de su relación personal. Esta conversación, más allá de los detalles específicos que ahora conocemos sobre su relación, nos enseña muchísimo sobre la dinámica compleja y a veces cruel entre las celebridades, los medios de comunicación y el público. A veces el silencio prolongado puede ser infinitamente más perjudicial que una declaración honesta y directa, aunque esa declaración no sea precisamente la que todos esperábamos escuchar. Y en este caso Halil Ibrahim Ceylan ha optado por la transparencia, por ser directo, por ser respetuoso, y eso, créanme, es algo que siempre se valora en un mundo donde la verdad a menudo se disfraza. En resumen, lo que Halil Ibrahim Ceylan nos ha comunicado, de manera clara y sin rodeos, es que si bien existió una conexión especial y un profundo respeto mutuo con Sla Turkoglu, nunca llegaron a formalizar una relación romántica. Lo que ha sucedido es una necesaria y saludable aclaración de su vínculo, un reconocimiento sincero del enorme cariño del público y un firme compromiso a mantener la amistad y el respeto profesional. Que siempre los ha caracterizado. Ha sido un momento, como él mismo lo ha descrito, para poner las cartas sobre la mesa, para zanjar definitivamente las especulaciones que tanto habían rodeado su relación y para dar paso a una nueva etapa, más clara y honesta para todos. Y ahora, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo, un vídeo que espero sinceramente
les haya sido de gran utilidad y les haya ayudado a comprender un poco mejor lo que ha sucedido con Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Como siempre, les agradezco de corazón por dedicar su valioso tiempo a ver nuestros vídeos. Su apoyo incondicional es lo que nos impulsa, lo que nos motiva a seguir investigando, analizando y trayéndoles las noticias más interesantes y los reportajes más completos del mundo del entretenimiento turco. Me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la declaración de Halil? ¿Creían sinceramente que había algo más entre ellos? ¿O quizás ya sospechaban esta versión de los hechos? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus reflexiones, sus análisis y, por supuesto, debatir amigablemente con todos ustedes. Sus opiniones son el alma de este canal. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Un simple me gusta nos ayuda enormemente a que YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos que también sean fans acérrimos de las telenovelas turcas y de estos dos talentosos actores. Hagamos que esta comunidad crezca aún más. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Únanse a nuestra gran familia y, no lo olviden, activen esa campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis, más exclusivas y sobre todo, mucho más entretenimiento. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Adiós.